tal? Buenas noches. Pensaba que iba a ser segundo en la mesa, pero voy a abrir. Gracias por estar acá, la jornada ha sido larga y todavía falta otra mesa. Antes que nada quería decir que justo hoy día, en la mesa anterior, hubo una ponencia sobre Victoria Santa Cruz, y resulta que hoy día es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños a Victoria Santa Cruz. Voy a empezar con mi ponencia, pero antes que nada voy a poner un audio. Para el niño santillano. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Anda y anda el barco sin timonel. De La Habana, Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco sin capitán. Una negra va en la copa, va en la proa un español. Anda y anda el barco como un bello sol. Matan islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó. Y un cañón de azúcar le contestó. Ay, barco marinero con tu casco de papel. Ay, barco negro blanco sin timoner. Allá va la negra, punto a los español. Anda y anda el barco con ellos dos. Este es el mismo Nicolás Guillén recitando el poema que lleva por nombre el libro sobre el cual voy a hablar. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Mi ponencia se llama La literatura infantil como vehículo trascendental de identidad orgánica. El caso de Por el mar de las Antillas anda un barco de papel de Nicolás Guillén. Bueno, cuando yo tenía 6 años, mi mamá me trajo de Cuba un libro que luego se convertiría en uno de mis tesoros más preciados, el que están viendo acá ahorita en la mesa. A esa edad empecé a hacer yo solita funciones de títeres para mi familia, en donde usaba como guión los versos de ese libro. Años después, muchos, haciendo el análisis de por qué me siento tan identificada con la cultura afro, caí en la cuenta de que este libro era una de las pistas. ¿De qué están formadas nuestras identidades? De literatura también. ¿Cuáles son los libros que más nos remueven en nuestros recuerdos? Los que leímos de niños definitivamente. ¿Cuándo experimentamos con magia total el encuentro con historias, seres, colores, enseñanzas? Esta ponencia trata sobre cómo, teniendo en cuenta que, por un lado, es a temprana edad que la identidad se construye de manera natural, dejando una huella permanente, y por el otro, que la literatura es una pieza fundamental de expresión y educación, la literatura infantil resulta ser un vehículo trascendental para la consolidación de una identidad orgánica, y como Nicolás Guillén, uno de los más grandes escritores hispanoamericanos y uno de los afrodescendientes más paradigmáticos del continente, logra ese objetivo plasmando la identidad cubana, y en particular la afrocubana, en su libro para niños, Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, que consta de poemas, adivinanzas y canciones, creando así un genial motor identitario, digno de ejemplo para la comunidad afrodescendiente universal. Sobre el libro. El libro se editó por primera vez en el 77, contando con varias reediciones. Este año, 2011, se ha lanzado una nueva edición con un tiraje de nada menos que de 20.000 ejemplares. En la presentación del libro en La Habana, se dijo de Guillén que escribió este poemario espoliado por la condición de ser bisabuelo, en un momento de felicidad plena.
y que es un auténtico heredero del plan pedagógico de José Martí. Ese cuñó ética y estética a través de un espíritu lúdico de honda cubanía. Sobre el poemario se afirmó que estaba lleno de juventud, vigor y frescura, construido a conciencia y con todas las experimentaciones, innovaciones y ganancias estilísticas que le aportaron la contundente trayectoria intelectual y humana del poeta nacional. Este texto abre la puerta a la poesía del modernismo, al siglo de oro español, educa el oído de los niños y resulta uno de los grandes climas de su producción literaria. Esa es la cita de inicio. Dice: literatura infantil, escritura destinada a la infancia y a la adolescencia, a menudo relegada a un plano inferior con respecto a la literatura per se, debido a una disparatada adultocracia. En términos generales, entendemos que la literatura infantil contribuye al desarrollo integral de los niños. Particularmente, esta fomenta su desarrollo físico-motor y psicomotor, cognitivo, atención, percepción, memoria y resolución de problemas, emotivo-afectivo, de autoestima, social, lingüístico, estético, literario, moral, espiritual y creativo. Aporta, en suma, a todas aquellas áreas que conforman la identidad de un ser humano, la que, según una definición formal, viene a ser el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad que caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Y en cuanto al término de orgánico, pues para delimitar que es una identidad viva, con armonía y orden. Danilo Sánchez Guión, reconocido escritor peruano, va más allá, señalando la relación clave entre literatura infantil e identidad cultural, la que ya no solo define al individuo y a su comunidad, sino que enfatiza la afirmación de esta frente a una cultura dominante con la cual convive. Danilo expone que no hay campos con mayor afinidad que estos dos, puesto que aquella, la literatura infantil, actúa en la formación de una concepción del mundo que tiene o tendrá el niño, lo liga con su realidad y lo proyecta en su historia. Ella debe ser el proceso fundamental para la afirmación de saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Así, aterrizando el libro por el mar de las Antillas en un barco de papel, el periodista cubano Roseli Rojo trae a colación conceptos básicos cuando opina que Guillén, por fin en 1977, se lanza abiertamente a jugar y a crear una identidad. Arrulla con la inteligencia que los pocos años requieren. De esta forma involucra al niño y lo ayuda a dar los primeros pasos en la aceptación del otro, en los conflictos del amor, en el respeto a los mayores y sobre todo en la admiración de lo cubano. ¿Y qué es entonces lo cubano? Julia Calzadilla, una de las más reconocidas autoras de literatura infantil de Cuba, lo define como una identidad caribeña de fuerte matiz insular y explica que la literatura caribeña, de habla hispana para niños y jóvenes, constituye un espejo fiel de la hibridación de lo indígena, de lo africano y de lo europeo. Ella señala que lo importante es el efecto de la amalgama cultural, en la que si bien está presente el componente europeo, este se diluye en mayor o menor medida en una identidad propia, que logró fundir lo del otro con lo suyo, apropiándose de lo ajeno, en una mezcla de rasgos bien característicos que podría calificarse de explosiva por su ímpetu, por su fogosidad, por su hondura. Estando entonces frente a un complejo cultural de raíz mestiza, voy a escoger para este análisis cómo Guillén plasma la identidad en su literatura infantil, los elementos afrocubanos, que son nuestro objetivo de estudio. Me centraré en 6 áreas: patrones rítmicos, lengua, danza, sabiduría,
relación con la naturaleza, tradición oral e ilustraciones. Y he escogido un texto diferente para ejemplificar cada uno. Y dice así: son de Angola. Te voy a cantar un son cubano y lengua española, y es para decirte, Angola, que estás en mi corazón. Muere el gringo, viva el son, viva Angola. Muy alto dice mi son cubano y lengua española, que Angola ya no está sola y tiene mi corazón. Muere el gringo, viva Angola, viva el son. Arden en el viento mi son, cubano y lengua española, un son diciéndote, Angola, que tienes mi corazón. Muere el gringo, viva el son, viva Angola. Escucha mi son, cubano y lengua española, él es de Cuba y Angola, corazón y corazón. Muere el gringo, viva Angola, viva el son. En este poema es evidente, más allá de su referencia directa, el uso de la estructura del son tradicional, el género cubano por excelencia, que se basa en 4 versos y un estribillo, en el cual se da un sincretismo musical entre los instrumentos percutivos africanos y los instrumentos de cuerda pulsada españoles, en el aspecto vocal entre la décima española y el canto alternado entre coro y solista antifonal de origen africano, particularmente bantú, conocido en Cuba como congo. Por otro lado, es importante observar el canto de una África contemporánea, vista ya no solo como la madre tierra, sino como tierra hermana en la lucha contra el poder político dominante. Cabe decir que Angola, en la lucha por su independencia de la colonia portuguesa en los 70s, pide ayuda a Cuba, llegando el Che Guevara a crear un comando que luchó allá con mucho éxito. Lento. Viaje de Zapito y Zapón. Este poema es bastante largo, así que voy a leer solo una partecita. Zapito y Zapón, con 4 maracas y un solo bongo, van desde Quimbumbi hasta Quimbongó, en un avioncito de medio motor, altura 2 metros, el clima, calor, piloto, Zapito, Zapito y Zapón. En este poema llaman la atención 2 términos que, si bien en Cuba son de uso popular, lo importante recae aquí en su visibilización. Usados en el poema, más bien como lugares, Quimbombo es una verdura de origen africano, también conocida como ocra, y viene de la palabra ngombo de la lengua bantú, que es una familia de lenguas que une a 400 etnias diferentes desde Camerún a Sudáfrica. Y Quimbumbi resulta que es un juego parecido al béisbol, popular en matanzas y varaderos. Existe, por cierto, una famosa canción interpretada por Celia Cruz y Tito Puente que se llama Quimbo Quimbumbia, que hace referencia a este juego. Siguiente, relación con la naturaleza. El monte. ¿Quién eres tú? Este poema es entero. En un lugar de este monte, cuando yo era pequeñito, encontré un camaroncito hablando como un sinsonte. ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo cojuelo. ¿Quién eres tú? Yo soy la estrella y la nube. ¿Quién eres tú? Yo soy el buije del río. ¿Quién eres tú? Yo soy la hierba temblando de miedo bajo el rocío. Ahí ven, el sinsonte es el pájaro y el camaroncito, el camaroncito. En este poema aparece la figura del monte, ¿no? Comienza así, ¿no? En lugar de ese monte encuentra hablando al camarón con el sinsonte. Y de hecho hay una referencia evidente en la ilustración al monte. Entonces dice, la figura del monte aparece sutil pero vital, fuente de personajes mágicos, de animales que conversan entre sí y con ese nivel metafórico. La ilustración es otro elemento que complementa su sentido. Testigo de la conversación entre el camarón y el sinsonte, está este personaje siniestro pero atractivo, que no participa pero está ahí, el que está sentado en la piedra. Es una presencia del monte. Según Lidia Cabrera, de la cual hay una ponencia en la mesa que sigue, en su clásica obra El Monte, dice así: persiste el negro cubano con tenacidad asombrosa
la creencia en la espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba habitan, como en las selvas de África, las mismas divinidades ancestrales, los espíritus poderosos que todavía hoy, igual que en los días de la trata, más teme y venera. Según testimonios recogidos por ella en la misma obra, el monte es sagrado. Los santos están más en el monte que en el cielo. La vida salió del monte, somos hijos del monte. Monte equivale a tierra en el concepto de madre universal, fuente de vida. Ahí están los orichas, el Eguá, Ogún, Ocho, Sioco, Guayé, Changó, Ayácona, los Egu, que son los muertos, además de entes diabólicos, espíritus oscuros, etc. Dice, adelante el elefante. Adelante que baile el elefante en las dos patas de adelante. No puedo, señor domador, en las patas de atrás es mejor. ¿Quién se lo dijo, señor? Me lo dije Elena cuando se fue a la verbena. Me lo dijo Pancha cuando se fue de Cumbancha. Me lo dijo don Pedro Borbón comiendo melón. Que baile un danzón, don Pedro Borbón. Que baile una zamba, don Pedro, caramba. Que baile una rumba, don Pedro, trurumba. ¿No lo ves? Lo verás. A las 2, a las 2, a las 3, a las 3, a las 3 y no más. Bueno, este poema me parece una metáfora extraordinaria de la no sumisión del esclavo ante el patrón, o también de la afrodescendientes ante la discriminación social, o en general de los pueblos hermanados ante la lucha del poder político dominante. ¿En quién? Aquí es básico entender, bueno, es que eso, ¿en quién? O sea, la figura del elefante, una relación directa a lo africano, y al domador, al amo, al patrón, a la sociedad, al blanco, etc. Entonces acá me parece básico entender que la sabiduría está en el concepto de la danza, que es la que usa como arma el elefante para evidenciar que no es un animal de 4 patas, porque baila, es decir, no es que es humano porque se para en 2 pies, sino que es humano por su práctica danzaria, porque se fundamenta en la sabiduría ancestral que implica la honda expresión musical africana, fruto del entendimiento de los patrones universales de la vida. Anterior estaba el poema, ¿no? Al que sigue. Fábula. El viejo mono dijo al monito: vámonos, demos un paseíto, de estar colgado me siento ahito. Pero en respuesta dijo el monito: yo tengo miedo, pues por poquito el otro día me dejan frito 4 caimanes y 2 mosquitos, sin que pudiera lanzar un grito, pedir socorro, tocar un pito. El viejo mono le dijo al monito, no sin mirarlo de hito en hito: de los cobardes nada se ha escrito. ¿No te avergüenza, lindo amiguito, coger los mangos siempre bajitos, sin pena o riesgo, sin un tirito? Y si me matan, gime el monito, pues si te matan ya estaba escrito. Y si me prenden, será un ratito, y si me hieren, un pinchacito. Después he hablado todo lo escrito, miren que miren, ahí va el monito, con más candela que un ariolito, canta que canta, ya lo bajito, el bosque es suyo, más cuidadito, hay otros monos y otros monitos que no se pueden quedar solitos. Moraleja, luego de lo leído, claro habrás comprendido que en materia de monos y de gentes, solo pueden triunfar los más valientes. Acá el mensaje es totalmente directo. Es un canto al coraje y transmitido dentro de la historia a través de la narración oral, de la conversación entre el mono grande y el mono chiquito. Esa es la muestra de la importancia del legado de los ancestros y de la tradición oral africana. En el libro Historia Africana para Principiantes, de edición estadounidense, te advierten desde la primera página: no tomen mis palabras ligeramente porque ellas están siendo recitadas y no están escritas. Lo que es dicho, un proverbio de mi gente,
viven la misma eternidad que lo que es cincelado en la pared de una cueva o rayado sobre un pergamino. Un libro que habla no es menos valioso que uno cuyas palabras están en silencio. Mirar la historia a través de los ojos de los blancos no es nada cuando la puedes escuchar de los labios de un narrador de historias de tu pueblo. Recuerda, una nota musical escrita no es nada salvo una aproximación a su sonido real. Este tema de las ilustraciones. Esas son ilustraciones del libro. Fíjense, ahí no sé si se puede hacer zoom, pero todos los animalitos, o varios, tienen algunos elementos percutivos, unas maracas, unos tamborcitos, una caracola. Siguiente. La que ya vieron. Aquí también estos son sapito y sapón, y están con las maracas y con un tamborcito. Los monos de la fábula. Y bueno, son los elementos súper concretos, ¿no? Y con el trabajo del color, de los personajes y de los elementos musicales en ellos. A manera de conclusión, voy a volver a citar a Danilo Sánchez Guión. Y dice así: la literatura infantil nos asegura existencia, nos fija una ubicación en el mundo, nos dona sentido para vivir, porque nos da identidad, relación despierta y consciente con el hermano, impulso y capacidad de ver muy claro el pasado, el hoy en su devenir y el futuro promisorio. El valor más importante de su desarrollo en nuestras sociedades es el hecho concreto de que ella puede hacer mucho por cambiar la condición de vida del hombre y en una realidad adversa, como es aquella que sufren actualmente nuestros pueblos, porque ella nos da nobleza, altruismo y sentido de lo heroico. La literatura infantil es la literatura universal, no de un grupo, una edad o una etapa de la vida humana, sino de todas las edades, o de la edad de la infancia, que es la edad del mundo, porque todos los días el mundo es nuevo, amanece y está la aurora. La última cita de Julia Calzadilla, el autor infantil cubano, para despedir. Feliz idea, por tanto, la de la obra de Peter Pan, al situar al reino de la infancia, en apariencia efímero y en verdad perdurable, en la emblemática isla de Nunca Jamás, precisamente en una isla accesible solo a aquellos que surcan los mares con el corazón limpio. Gracias.